Bendiciones tengan todos ustedes. Vamos a continuar con la exposición, nuestro video 64. Y estamos analizando los versículos del 1 al 13. Hoy vamos a finalizar esta sección hablando de la comunidad aparente, la que existe en cada congregación. Cada congregación existe la comunidad real y verdadera, y también existe o coexiste la congregación aparente. He explicado 2, 3, 4 veces, he dicho que la comunidad real o verdadera es aquella congregación, aquellos miembros, parte de una congregación, que se envuelven en las actividades evangelísticas, en las actividades, cualquier actividad que en la congregación se programe, y estas personas se envuelven, conforman, en el concepto que estamos mirando, conforma lo que es la congregación real, la congregación verdadera. Y todos aquellos miembros que huyen a las responsabilidades, que solamente son cristianos de domingos, cristianos de calentar bancas, y que no realizan las actividades como Dios lo ha ordenado, se le puede llamar la comunidad aparente. Yo sé que usted que está viendo este video coincide con esta interpretación, porque es una realidad que existe en las congregaciones de la Iglesia de Cristo. No menciono las sectas, es otra cuestión, pero la iglesia que el Señor fundó, que el Señor compró con su sangre, adolece de este defecto, de esta enfermedad. Hay comunidad aparente y hay comunidad verdadera. Hoy vamos a terminar hablando de la comunidad aparente. En el video anterior, en el 63, ya había iniciado a hablar del versículo 13. ¿Y qué es lo que habíamos dicho del versículo 13? Cuando en el inciso M que mencioné, Pablo dice que no les había sobrevenido a los cristianos de Corinto ninguna tentación que no fuera humana. Lo que implicaba que todo problema, que es algo que tenemos que aceptar, todo problema, toda situación es común a la vida. Es algo que puede suceder, son hechos que suceden en toda congregación. Todos vamos a tener problemas. No hay un solo cristiano que diga que no tiene problemas. Todos tenemos problemas de distinta índole. Y lo que se recomienda es siempre estar en calma, porque si sabemos que eso es común a la vida, si sabemos que la situación de los problemas van a acontecer donde quiera que sea, entonces no vamos a caer en pánico, no vamos a caer en terrores o en miedo, sino que vamos a buscar la solución, y la solución se puede realizar. La solución es factible en cualquier congregación para cualquier problema, excepto la muerte, y la muerte no es un problema, es parte también de la vida. Ahora sí, reanalizando o continuando con el análisis del versículo 13, hay otros puntos que Pablo menciona en el versículo 13. Vamos a ver el siguiente. El siguiente punto es donde el texto dice, fiel es Dios. Dice, pero fiel es Dios. Cuando se menciona esa frase de que fiel es Dios, tenemos que entender lo siguiente, es necesario, que Dios no permitirá que seamos tentados, dice toda la frase, no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Esta frase se puede decir que es un calmante, es una llamada a la paz en medio de la tormenta de nuestros problemas. Cualquier problema que se nos presente, Dios permite que se nos presente, pero Dios también nos da la solución para poder escapar. Así que cuando el mismo texto dice, no permitirá que seamos tentados mucho más, dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hablamos que Dios conoce la resistencia de nuestra vida, de nuestra voluntad. Así que Dios nos permite, nos estira nuestros problemas hasta el momento en que sabe que sí podemos resistir. No va a permitir que se nos probleme mucho más de lo que no podamos resistir. Siempre los problemas que tengamos, vamos a entender que Dios nos está, si uso la frase probando, significa nos está viendo qué tanta es nuestra capacidad de resistencia en la congregación. Eso tiene su significado. Aquellos que sean más resistentes en una congregación para resistir problemas son llamados incluso para poder ser posiblemente parte del liderazgo, si acaso desea envolverse en las situaciones de las congregaciones. Porque puede haber algunos
que saben que pueden resistir, pero al mismo tiempo no quieren problemas, no quieren envolverse, quieren ser nada más cristianos, nuevamente menciono, de domingo, cristianos de banca, pero no cristianos que se envuelvan en las actividades. Si así fuera, si hubiera más cristianos que se envuelven en las actividades de la iglesia, todas las congregaciones fueran pujantes, fueran bollantes, fueran congregaciones que se les nota un crecimiento numérico, un crecimiento infraestructural, un crecimiento grande en conocimiento. Pero la gran realidad es que nuestras congregaciones hispanas son muy pocas que cumplen los parámetros bíblicos, que tengan ancianos, que tengan diáconos y que tengan un amplio crecimiento en evangelización. Muy pocas las congregaciones. Bien, seguimos. La recomendación entonces, cuando Pablo nos está diciendo que Dios no nos va a permitir ser tentados mucho más de lo que podamos resistir, nos indica que la vida cristiana no es una vida sin dificultad. Discúlpenme ustedes si usted se convirtió en cristiano y que pensó que al convertirse en cristiano se le iban a acabar todas las dificultades. Al contrario, después, inmediatamente, del momento que usted sale de las aguas bautismales, es seguro que las tentaciones serán mucho más fuertes, pues Satanás no quiere perder a los que ya son suyos. Y cuando nota que los que son suyos lo abandonan y se convierten en cristianos, entonces Satanás está furioso y le va a poner a usted muchísimas trabas, muchísimos problemas en sus primeros 40 días. Menciono 40 días por usar la metáfora de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado allá en el desierto por 40 días. Así la utilizo constantemente para decir que cada cristiano, después de que nos bautizamos saliendo de las aguas bautismales, se nos presentan problemas duros, difíciles, que tenemos que sobreponernos a ellos si queremos mantenernos fieles a Dios. Un gran grupo abandona la lucha inmediatamente porque la iglesia no cumplió sus expectativas. La iglesia no proveyó lo que la persona necesitaba porque la persona no estaba buscando la salvación de su alma. Lo que estaba buscando es otros intereses, otras situaciones. ¿Existen en nuestras congregaciones circunstancias de esta naturaleza? Claro que sí existen. Así que lo importante que Pablo dice es resistir los problemas que vienen, luchar contra ellos, no darse por vencido jamás, mantener el optimismo y seguir adelante. ¿Tiene usted problemas, hermano o hermana, en la congregación donde usted se encuentra? Usted tiene las dos opciones. La opción de dejarse vencer por los problemas y darle lugar a Satanás, quien está esperando para devorar, para destruir, o mantenerse fiel y firme en las cosas de Dios, en los asuntos espirituales, y se envuelve usted mucho más en el trabajo cristiano. Si usted es de cualquier grupo, usted y yo ya sabemos cuál es nuestro destino. Nos mantenemos fieles y firmes y el Señor nos dará la corona de vida cuando ya llegue el momento. Pero si abandonamos la lucha, si nos salimos, si preferimos mejor retirarnos de la contienda, y preferimos aceptar las ofertas que Satanás ofrece en el mundo, usted y yo estaremos perdidos. Pero somos libres de escoger, de seleccionar el camino que querramos seguir. Ahora, en el mismo versículo 13 tenemos otra situación. La situación es lo que dice al final del versículo, cuando dice, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aceptando esta información bíblica, cualquier problema que se nos presente o que Dios permita que nos suceda en nuestras vidas, nosotros debemos de recibirlo, aceptarlo y siempre pensar, Dios me va a dar la solución de este problema. De alguna manera va a existir la solución. Así que mi deber como cristiano es mantenerme fiel, mantenerme en la congregación, colaborar con las actividades en la iglesia, y el Señor poco a poco hará lo que es necesario para darnos la salida. Y la última frase del versículo 13, para que podamos resistir. Dios tiene un objetivo. Si Dios nos ayuda, si Dios mira por nosotros, es porque Dios tiene pensado, tiene planes en los cuales podemos caber en esos planes. Para Dios, lo máximo que busca para nosotros es tenernos con Él cuando ya llegue el momento de la partida terrenal, cuando ya lleguemos el momento de irnos hacia el otro, vamos
vamos a decir, el otro mundo, en donde sabemos que existe Dios y también existe Satanás. Entonces, los lugares ya están destinados. Un lugar de perdición donde Satanás será un reyesuelo, o un lugar de gloria donde nuestro Señor será el todo en todos. Y nosotros buscamos o vamos a encontrar lo que nosotros busquemos. No esperemos que sean otras personas los que nos lleven. Nosotros somos los mismos que tenemos que buscar por nuestra salvación, manteniéndonos fieles, sirviendo al Señor. Finalizo de esta manera mi disertación de esta sección, la comunidad aparente. Borramos todo, si me permiten, y vamos a iniciar de una vez con la siguiente sección que abarca desde los versículos 14 hasta el 22. Y esos versículos, desde el 14 al 22, habla de la comunidad verdadera. Permítanme aquí de una vez, permítanme ustedes de una vez dar inicio para continuar con lo que estamos explicando. Esa comunidad verdadera de la cual hemos estado hablando constantemente en estos 4 videos anteriores. Ya se me borró aquí un poco. Déjenme ver aquí, después analizamos, después arreglamos esta sección. Ok, la comunidad verdadera. ¿De qué estamos hablando en estos versículos? Bueno, la comunidad auténtica, la comunidad verdadera, como se nota en los versículos 14 al 22, tiene ciertas características que las vamos a enfatizar en estos momentos. Primero, permítaseme darle lectura completa a estos versículos, desde el 14 hasta el 22. Dice el texto: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos o nos consideramos más fuertes que Él? Vamos a comenzar a analizar estos puntos. Estamos hablando de la comunidad auténtica, la comunidad verdadera. Y esto lo vamos a encontrar en 4 facetas, 4 fases. Escribí la palabra 4 facetas que nos hablan acerca de esta comunidad. ¿Cuál es la primera? Pablo está haciendo énfasis en el versículo 14 de lo siguiente. Está haciendo énfasis en la cuestión del monoteísmo. Es algo importante. Ahorita voy a darles a ustedes una información un poco más explicativa acerca de el por qué el monoteísmo es introducido aquí. Vamos al contexto histórico. La congregación de Corinto va a ser, vamos a decir, va a ser conformada aproximadamente allá por los años, no son exactos, por los años 52, 53, 55 después de Cristo. Después de que Pablo ya sigue su viaje. Déjenme mostrarles aquí en el mapa, donde tenemos la información gráfica, que es mucho más importante para nosotros, que nos ayuda a entender mucho más. Buscamos nuestro mapa del mundo greco-romano, en el momento del... Entramos aquí las tierras bíblicas, todavía no es del Antiguo Testamento. Déjenme buscar acá más, porque el video nos lleva aquí a la información de las prometidas. Vamos a ver el Imperio Asirio.
Imperio greco-romano, imperios babilónicos, medio persa. Y aquí encontramos las figuras de Daniel. Aquí encontramos el imperio griego. Bueno, aquí tenemos los viajes de Pablo. En estos viajes de Pablo, vamos a ver mi mapa para que tengamos una mayor... si acaso usted alcanza a verlos bien en el mapa, este es el mapa que quiero que veamos. Ok. En este mapa del mundo greco-romano, de la época que estamos estudiando, la época cristiana, nos encontramos con Pablo ya había dejado, ya había abandonado, ya había viajado de la parte sur, de la parte norte de la península macedónica. De Filipos había pasado a Tesalónica, Tesalónica había pasado a Berea, en Berea tuvo problemas, ya hemos leído en el libro de los Hechos, llegó hasta Atenas, en Atenas dialogó con los atenienses, no les pareció bien la situación en Atenas y se lanzó, cruzó de Atenas, se vino al Golfo, se vino a Corinto, que está rodeado por este Golfo, el Golfo que está en el oeste, el Golfo que está en el este, no recuerdo el nombre de los golfos, pero no tiene caso ahorita mencionarlos. Y Pablo llega a esta ciudad, a este lugar, y lo que encuentra ahí es lo mismo que encontró en Atenas. ¿Qué cosa encontró? Un mundo de idolatría. No podemos decir que Corinto fuera menos idólatra que Atenas, o que Atenas era menos idólatra que Corinto. Ambos lugares estaban llenos de la idolatría. En Atenas, por supuesto, hemos leído que casi en cada cuadra, en cada esquina, existía un templo dedicado a los ídolos paganos, a los ídolos griegos, ídolos que los romanos y griegos adoraban con distintos nombres, pero eran los mismos. Y en Corinto lo que vamos a encontrar va a ser una situación algo parecida. ¿Qué cosa hay en Corinto? Hay templos que se dedican a servir a los dioses greco-romanos. Pero algo más que hay en Corinto, debido a que es un punto importante en el comercio internacional de lo que traen de Egipto, de las costas de Siria y de Palestina, hacia Europa, en el intercambio comercial que existe, muchos barcos tienen que detenerse en Corinto para pasar el invierno. Y entonces hemos mencionado que al pasar esta situación, están en Corinto estacionados, están en las cerradas, en los golfos, en los parqueaderos. Ahí se encuentran estos barcos y los marineros descienden cada noche a la ciudad de Corinto. ¿Y a qué van? ¿Por qué desembarcan para ir a Corinto? Van para divertirse. Entonces Corinto es una ciudad que va creciendo, va aumentando su riqueza comercial, su riqueza económica, en base a los recursos que estos marineros desparramaban en la zona mientras pasaba el invierno. Así que los antros de vicio, los lugares de prostitución, las tabernas para emborracharse, en fin, toda clase de vicio que existiera en Corinto. Incluso ya he mencionado que la palabra corintianizar significaba convertirse en un pecador de lo peor. Aquella persona que practica toda clase de pecado ya está corintianizado, para que el concepto así se usaba en aquella época. Así que cuando Pablo habla a ellos y les va a mencionar frecuentemente, por ejemplo, lo que dice aquí en el versículo 14, le dice: por tanto, amados míos, dicen, huyan de la idolatría. Y hablamos entonces del concepto del monoteísmo. La palabra huir, cuando Pablo dice huyan de la idolatría, huyan, es la palabra fugo, que significa precisamente correr o escaparse a gran prisa de donde se encuentra. Significa correr afuera. ¿Cuál es el concepto, para entenderlo nosotros, de ídolos? El ídolo es algo fabricado con las propias manos. Entonces, un ídolo no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún valor. Simplemente se utiliza madera, se utiliza
metales, se utiliza piedra, se utiliza yeso, se utiliza mármol, que es abundante en aquella región, para fabricar las estatuas. Y las estatuas de lo que sea, si estatuas de Zeus, de Apolo, de Afrodita se fabricaban, los corintios le atribuían a ellos las cualidades divinas o semidivinas, le llamaban dioses. Los ídolos, entonces, Pablo les dice a los ahora cristianos, un ídolo no es nada, y es algo de razonamiento, algo que usted y yo tenemos que entender. Una estatua, una imagen que usted mire, que usted observe, no es nada. Incluso un humano que se sobreponga y tome el carácter de ser casi divino y que sus seguidores lo adoren casi como Dios, no es nada, es una persona. ¿Cuántas personas no conocemos ahora con voy a usar la palabra que usan algunos políticos, la geopolítica mundial? En muchas partes del mundo, muchos países de los distintos continentes, existen líderes religiosos que son adorados casi como Dios. No quiero enfatizar en un país, pero usted simplemente puede buscar en su computadora, en su Google, puede encontrar ahí y simplemente tecleen la frase líderes religiosos considerados casi como dioses. Y van a salir muchos. En Guatemala existe uno, un tal Luna. En Estados Unidos existen también este tipo de líderes. En México también. En Centroamérica, en Sudamérica. ¿Y qué son estas personas? Bueno, son personas que debido a su gran capacidad histriónica, adquieren el carácter casi de Dios y sus seguidores son capaces de seguir más las instrucciones de estos guías religiosos en lugar de seguir las instrucciones de la sagrada palabra de Dios. Posiblemente usted, si no es cristiano, usted está en uno de estos casos, que para usted es mucho más importante lo que diga el líder tal, lo que diga el político tal, o lo que le diga su conciencia, en lugar de aceptar lo que dicen las Escrituras. Si usted no es cristiano y se encuentra en este caso, usted está en un problema grave. Así que Pablo está diciendo que allá los corintios, los cristianos les dicen en el versículo 14, dice, huyan de la idolatría, ya no asistan a esos lugares donde hacen sacrificios a cosas que fueron construidas por humanos. Así que, ¿qué cosa puede ser un ídolo? Cualquier cosa. El ídolo, cuando aceptamos que es cualquier cosa, puede ser un deportista, puede ser un político, puede ser la novia o el novio. Lo que diga la novia o lo que diga el novio, eso es lo que tiene importancia, no lo que la palabra de Dios dice. O, no quiero usar la palabra el amante, el querido o el amigo con derechos, que en esta época infortunadamente se utilizan esas frases. Así que utilizo todavía un término un poco más conservador, el novio o la novia, que quien da opiniones sobre si puede ser cristiano o cristiana o no puede ser cristiana, que mejor no me quieres a mí, que mejor quieres tu Biblia. Entonces, el deporte, la política, las relaciones humanas, incluso mamá o papá, pueden influir en sus decisiones acerca de ser cristiano o no ser cristiano. Y cuando influye negativamente, se está convirtiendo, esta cosa, esta persona, este ser, se está convirtiendo en un ídolo. Me fui ya a los conceptos modernos. ¿Cuáles eran los ídolos de antaño? Bueno, tan solo para los que conozcan un poco de la historia de México, vamos a recordar los 3 o 4 ídolos más famosos que había en México. Vamos a recordar a Quetzalcóatl, no lo voy a escribir, no recuerdo exactamente la ortografía, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a Tezcatlipoca, a Centeot. Son ídolos, son estatuas que los aztecas adoraban. Y que cuando los españoles vinieron, que por cierto ellos también traían varios ídolos, y no fueron los mejores conquistadores, fueron los que vinieron a conquistar México, fueron gente de lo peor de España. Pero bueno, dejamos eso para otra ocasión. Así que entonces, la comunidad verdadera es una comunidad que practica el monoteísmo y que huye de la idolatría.
¿Cómo puede ser la idolatría considerada incluso en los grupos religiosos? Por supuesto, cuando el ídolo se convierte, o más bien el pastor o el guía religioso se convierte en el ídolo que las multitudes adoran, y su voz, su instrucción es más fuerte, es más poderosa que incluso lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar más de esto en los siguientes videos. Síganme usted constantemente y va a tener suficiente información. Bueno, por supuesto, la información que Pablo nos proporciona y cómo lo interpretamos en las Sagradas Escrituras en este libro de Corintios. Que la pase muy bien. Bendiciones para usted y que tenga una excelente semana. Hasta luego.